C++. Como introducción y posteriormente hablaremos sobre los arrays, arreglos. El equipo de presentación está conformado por Jonathan Iván Martínez Noval, Miguel Ángel Villalobos Cuevas, Estefanía Santana Chirino y Jesús Arturo Muñiz Calderón. En C++, es algo como la evolución del lenguaje C. La intención de su creador fue extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En este caso, desde un punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Bueno, su estructura básica es sobre la directriz del procesador. Las compilaciones de C++ proporcionan bibliotecas de funciones. Cada biblioteca tiene su función que va asociado con un archivo de definición que se denomina cabecera. Para utilizarlo de una biblioteca en un programa, hay que colocar al principio del programa una directiva de procesamiento. Seguida de la cabecera de la biblioteca de triángulos. Introducciones al compilador antes de que se compile el programa principal. Las directivas más útiles son include, define, include, iostream, indicadas al compilador que lea las directivas antes de compilar la función principal. La función my es una función en C++ que es un subprograma que devuelve un valor o un conjunto de valores que realiza la tarea específica. Todo programa en C++ tiene una única función my, que es el punto inicial de entrada del programa. Si se intenta declarar la función my entre el programa, se produce un error. La estructura de un programa es include, iostream y después seguido de my. Tipo de datos básicos en C++ para poder ejecutar una librería y ejecución. El tipo de datos determina la naturaleza del valor que puede tomar una variable. Un tipo de datos define un dominio de valores y las operaciones que se pueden realizar con estos valores. Bueno, en C++ se disponen unos cuantos tipos de datos predefinidos, que son algo simple, que permite al programador crear otro tipo de datos. Como unos tipos de estos datos serían int, números enteros; float, números reales; double, números reales más grandes que float; bool, que son valores lógicos; char, que son caracteres y cualquier cantidad de 8 bits; bool, que es nada, sirve para indicar una función que no devuelve valores. Bueno, ese sería todo de mi parte. Espero les haya servido de la introducción. Antes que nada les daré una pequeña definición de los arreglos, o sea, arrays. Un arreglo es una estructura de datos, o más técnicamente, un espacio de memoria que permite almacenar una colección de datos, de elementos todos del mismo tipo del tipo más. Conviene imaginar un arreglo como una secuencia continua de celdas, o sea, un espacio, es de memoria o de casillas, en cada una de las cuales se puede guardar un elemento de colección. Pero ¿qué quiso decir esto? Un arreglo es una colección ordenada de variables del mismo tipo. Las variables que pertenecen a un arreglo se convencen por el de los elementos. El término ordenado significa que la colección hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento y así sucesivamente. Bueno, los arreglos sirven para almacenar vectores y matrices, generalmente por apuntadores. Yo voy a explicar lo que es un arreglo unidimensional. Aquí tenemos tres ejemplos, en donde tenemos un primer arreglo por 80 apuntadores, uno por 30 números enteros y uno por 20 caracteres. Vamos a pasar primero con un ejemplo, en donde tenemos un ejemplo del arreglo de 30 números enteros. Estos generalmente sirven para almacenar los datos, hablando de vectores, ya que estamos utilizando las funciones en donde necesitaremos números enteros. Bueno, el programa de este ejemplo lee el tamaño del vector, lee los elementos del vector y también los escribe. Cada una de estas funciones son para leer los vectores. Para crear un arreglo en C++ es necesario indicar algunos tipos de elementos, como es el int, el char, el double, el bool o un tipo definido por el programador. También es necesario conocer el nombre del arreglo,
ya que por eso es donde empezaremos a crear un arreglo. De ahí tenemos que conocer la cantidad de dimensiones y sus tamaños. Cada dimensión comienza con el signo de corchete abierto, seguido por el tamaño de la dimensión y termina con el signo de corchete cerrado. También, para crear un arreglo de una dimensión, el formato es el siguiente. Como primer punto, tenemos que colocar el tipo de elemento, seguido del nombre del arreglo, y entre corchetes, el tamaño de la primera dimensión de lo que sería nuestro arreglo. También hay que conocer lo que son la cantidad de elementos de un arreglo. Y para determinar la cantidad de elementos en un arreglo, hay que multiplicar el tamaño de cada una de las dimensiones indicados en la declaración. El tamaño debe ser un literal de tipo entero o el nombre de una constante de tipo entero. Arrays permite almacenar vectores y matrices. Los arreglos unidimensionales sirven para manejar vectores y los arreglos bidimensionales para matrices. Sin embargo, las matrices también se pueden almacenar mediante arreglos unidimensionales y por medio de apuntadores a apuntadores. La palabra unidimensional no indica que se trata de vectores en espacios de dimensión 1, indica que su manejo se hace mediante un subíndice. El manejo de los arreglos bidimensionales se hace mediante dos subíndices. Los arreglos o vectores, también conocidos, forman parte de la amplia variedad de estructuras de datos que nos ofrece C++, siendo además una de las principales y más útiles estructuras que podremos tener como herramienta de programación. Un arreglo está formado por un número fijo de elementos continuos de un mismo tipo. Al tipo se le llama tipo base del arreglo. Los datos individuales se llaman elementos del arreglo. Para definir un tipo estructurado arreglo, se debe especificar el tipo base y el número de elementos. Un array se caracteriza por almacenar los elementos del array en posiciones de memoria continua, tener un único nombre de variable que representa a todos los elementos, y estos a su vez se diferencian por índice o subíndice, acceso directo o aleatorio a los elementos individuales del array. Arrays permite almacenar vectores y matrices. Los arreglos unidimensionales sirven para manejar vectores y los arreglos bidimensionales para matrices. Sin embargo, las matrices también se pueden almacenar mediante arreglos unidimensionales y por medio de apuntadores a apuntadores. La palabra unidimensional no indica que se trata de vectores en espacios de dimensión 1, indica que su manejo se hace mediante un subíndice. El manejo de los arreglos bidimensionales se hace mediante dos subíndices. Los arreglos o vectores, también conocidos, forman parte de la amplia variedad de estructuras de datos que nos ofrece C++, siendo además una de las principales y más útiles estructuras que podremos tener como herramienta de programación. Un arreglo está formado por un número fijo de elementos continuos de un mismo tipo. Al tipo se le llama tipo base del arreglo. Los datos individuales se llaman elementos del arreglo. Para definir un tipo estructurado arreglo, se debe especificar el tipo base y el número de elementos. Un array se caracteriza por almacenar los elementos del array en posiciones de memoria continua, tener un único nombre de variable que representa a todos los elementos, y estos a su vez se diferencian por índice o subíndice, acceso directo o aleatorio a los elementos individuales del array.